todas esas canciones que compartiste desde el inicio del programa, llegó justamente el momento de analizarlas, de compartirlas, ponerlas en común en este espacio semanal que nos reúne cada jueves, Música y Catequesis, espacio en el que estamos aprendiendo mucho sobre diversas temáticas vinculadas a la música. Ya la semana pasada estuvimos conversando y aprendiendo sobre la música vinculada a las tareas de la catequesis, pero ahora en este tema seguimos conversando especialmente para quienes sean catequistas. Se nos invita a dar un pasito más, pensar también la música y la tarea catequística de conducir al conocimiento de la fe. Esto ya nos abre a toda otra temática que nos compartirá quien nos acompaña en este camino semanal. Estamos hablando de nuestro amigo Ariel Glasser, que de seguro él nos va a decir ahora, si no habrá cantado Si tuvieran fe como un granito. Decime que no, ¿cómo te va? Sí. Y las montañas se moverán y saltar de un lado para el otro, por Así. supuesto. Exactamente, ¿o no? Muy bien. Y buena elección porque puede llegar a tener que ver un poquito con el conocimiento de la fe si uno habla justamente de la parábola del grano de mostaza, porque describe muy bien todo, ¿no? Mover, las montañas se moverán. Habría que agregarle algunas estrofitas, pero claro, es tarea, hay que hacerlo. Pero es ese disparador para después también allá encontrarse y acercarse un poquito a la palabra. Exactamente. Y lo que vamos a tratar de ver hoy es eso. ¿Qué canciones conocemos que nos dejan una enseñanza concreta sobre la fe? Ahí ya dijimos una. La de granito de mostaza. Exacto. Nos está hablando de algo concreto de la fe, justamente de la fe. Eso, el amor de Dios es tan alto, ¿o no? Ahí está, tan alto que no puedo estar más alto, tan bajo que no puedo estar más bajo que él, ¿sí? Tan ancho. Y entonces vamos a ir viendo misterios profundos de la fe que nos van dejando una enseñanza. Claro. O sea, que no es solamente repetir algo, que no está mal, ojo, acá vamos a ir cada día ahora trabajando una tarea, pero no dejamos de lado las otras. Es más o menos como cuando yo tenía un profesor de filosofía que cada vez que te hablaba parecía que estaba a favor de ese filósofo. Muy bueno. y entonces vos lo odiabas en un momento y a la otra clase te hablaba de otro filósofo, pero ¿cómo? Si usted... No, yo doy filosofía, acá enseñamos a pensar, abrimos el conocimiento. Y bueno, acá más o menos eso. Estamos hablando de una tarea, pero no es dejar de lado las otras, ¿sí? Vamos a ir viendo una por otra. Y creo que le va a venir bien a los catequistas también pensar en esto. O sea, a ver, en realidad le viene bien a los catequistas pensar en las tareas de la catequesis. Claro. Le viene muy bien pensar en las tareas de la catequesis. La semana pasada creo que se había conectado a alguien, o había mandado un mensaje que estaba por empezar con un grupo de catequesis. Bueno, entonces uno se tiene que plantear algunos pilares que no tienen que faltar cuando yo termine un encuentro. Me acuerdo que hubo una época que estaba de moda las dinámicas, ¿no? Entonces uno iba y hacía cursos de dinámicas. Me acuerdo yo iba con Juan a ver un curso de Juan Carlos Pisano, que en paz descanse, y nos enseñaba acerca de las dinámicas, y todos entusiasmados llegábamos y parecía que lo central era hacer una dinámica. Claro. Lo central era la dinámica. ¿Y para qué yo hago esa dinámica? Nunca me voy a olvidar que un alumno de un cuarto año, cuando yo había hecho una dinámica de conocimiento personal, que agarró y me preguntó, ¿y por qué le tengo que andar contando mi vida a la gente? Yo no sabía, yo veía que las dinámicas estaban buenas y que todos se movilizaban y uno se abría, pero uno no le había puesto una definición. Uno cuando ya es catequista tiene que empezar a ponerle definición a las cosas y tiene que empezar a decir, yo tengo que ir por este lado y por el otro. ¿Sí? Claro. Ese alumno hoy es
es profesor y ha reemplazado en la dirección de la escuela. Mirá vos. Y a veces, como quien no quiere la cosa, se lo cuento a los alumnos. Hoy yo les contaba la otra vez que el 85%, 90% casi de mis compañeros, de mis colegas hoy fueron alumnos míos. Sí. Es un lujo terminar así, ¿no? Entonces yo creo que nos va a venir bien saber a dónde apuntamos. Sabemos que tenemos que anunciar a Jesús, pero ¿cuáles son los puntos fundamentales de este trabajo? Cuando yo terminé, es una manera de autoevaluarme. ¿Aprendieron esto? ¿Fueron por el otro lado? ¿Tuvieron esto? ¿Tuvieron el otro? ¿No? Porque a veces los catequistas nos hemos enviciado. A lo mejor pasa cuando empezamos, pero es lamentable cuando uno continúa, ¿no? Con este vicio. El vicio del libro. Con esto me van a matar los editores, pero sobre todo los míos, porque yo escribo, he escrito también. Entonces, pero el libro tiene que ser un auxiliar. El libro tiene que ser un auxiliar. Yo tengo que evaluar. Incluso me puede servir a mí estas tareas de la catequesis para descubrir si el libro que estoy utilizando va bien por este lado, ¿no? El único libro que tenemos que tener como centro es el libro de la palabra de Dios, ¿sí? Y una aclaración, porque decimos, nosotros entramos también en la Eucaristía, ¿no? Pero a veces, me acuerdo de un sacerdote muy grande, ya fallecido, el padre Santidrián, que fundó varios hogares de protección al menor, acá en Rosario, que decía con dolor, cuando él escribía algo, mis hermanos sacerdotes se han olvidado cuando escriben de citar los evangelios y la Biblia. Es duro eso, ¿eh? Es duro eso. Es más, a veces nosotros cuando leemos algo damos por hecho y nos quedamos con el pedacito que confronta la palabra de Dios, porque como dice, no, cuando aparece una cita tenemos que meternos y citarlo. No somos la religión del libro, esa palabra tenti. No somos la religión del libro. Y no, pero la palabra de Dios es el centro. Bueno, no lo digo yo, lo dijo Benedicto XVI. Miren, tengamos en cuenta que hubo, porque nosotros ahora decimos, sí, el sínodo, siempre hubo sínodos en la iglesia, ¿no? Y después salieron documentos. Entonces después hay exhortaciones apostólicas que salen después, el sínodo de los laicos. El sínodo de la palabra de Dios salió un documento, una exhortación que se llamó Dei Verbum. Así que aquellos que quieren descargar, ya que vienen, vatican.va, buscan y ahí buscan Dei Verbum de Benedicto XVI. Número 7 decía esto. Todo esto, disculpen que hoy empecé a dar clases, así que tengo la voz. La voz ya lo nota. Y cometí un error que ustedes nunca lo cometen, que es no calentar la voz antes de dar clase. Decían, todo esto nos ayuda a entender por qué en la iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura. Aunque la fe cristiana no es una religión del libro. Qué bueno. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. Atenti con esto. No de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Por consiguiente, la escritura ha de ser proclamada, escuchada. Se me hace la idea cuando nos vamos trazando las cruces en distintos lugares del cuerpo cuando se escucha el Evangelio, ¿no? Proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica de la que no se puede separar. Acá estamos hablando, Ariel, de las fuentes de la revelación, a las cuales nosotros como católicos también y cristianos nos referimos, porque sabemos que hay otras confesiones cristianas que no le prestan atención, porque de hecho no tienen esa mirada tan de fe sobre la expresión de la palabra de Dios en la vida de muchos hombres. En el caso nuestro, los santos, los padres de la iglesia, lo que ha ido la tradición, el magisterio. Exactamente. Que
es cuestión de hacerlos pensar un ratito, y esto le viene bien a nuestros teleoyentes, es cuestión de hacerlos pensar un ratito que la misma Biblia fue llevada de boca en boca hasta el momento que se la escribe. Claro. Y que el mismo San Pablo dice en la carta a los Corintios, porque yo les transmito lo mismo que recibí, ya habla de tradición, que el Señor la noche que iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, ahí ya está hablando de la tradición, ¿no? Entonces, nosotros lo que conservamos después, toda esa riqueza que hubo en los primeros tiempos de la iglesia, la didascalia y tantísimos otros, ¿no? Entonces, todo catequista que se preside tiene que tener esto, ¿no? Esto de considerar la palabra, lo que está enseñando, por eso muy bien esto que dijimos antes, de que las canciones tengan también a veces una síntesis de algún momento de la palabra de Dios, en este caso cuando queremos centrar el conocimiento de la fe, ¿no? Cuando queremos tener presente ese momento. Pero ¿de dónde parten estas tareas que decíamos la otra vez de la catequesis, repasando un poco? De lo mismo que hizo Jesús. Jesús mismo, ¿qué hacía? Hacía conocer los misterios del reino. A ustedes les transmito lo que a otros les digo en parábolas, formaba a los discípulos aparte, los llevaba, les mostraba, hizo la transfiguración. Entonces, Jesús le hacía conocer los misterios del reino. La otra era enseñar a orar. Y Jesús enseñaba a orar, no solo con las palabras, cuando le dijeron, enséñanos a orar, bueno, háganlo de esta manera, Padre nuestro, sino que lo enseñaba con el ejemplo. ¿Por qué con el ejemplo? Porque antes de tomar una decisión, iba a orar o se pasaba toda la noche en una montaña y bajaba. Antes de tomar una decisión, oraba, bajó y eligió a los 12, ¿no? Enseñar a orar. Proponer actitudes evangélicas, que en el directorio anterior hablaba de la enseñanza moral, ¿no? ¿Qué actitud, qué tengo que lograr yo en mis catequisas? Jesús lo hacía, iniciándolos en la vida de comunión con Él, entre ellos en la misión. ¿Cuánto los retaba Jesús entre ellos, En esta semana, no sé si no va a ser en el Evangelio de mañana o fue en el de ayer, estoy perdido con lo que dura un mate, ni me digo yo mismo, cuando va la madre de los hijos de Zebedeo a pedir un puestito, ayer, a pedir un puestito, ¿no? Para los hijos, y se da un lío entre ellos. ¿Cómo tenía? Entre ustedes no tiene que ser así. O sea, Jesús les enseñaba cómo tenían que ser entre ellos, actitudes. Cuando no lo dejan entrar en tierra de Samaria, maestro, ¿quiere que mandemos a caer fuego sobre la...? Y Jesús los reta. ¿Qué les habrá dicho en ese momento? Que no lo sabemos, ¿no? Entonces, los primeros cristianos, según los hechos de los apóstoles, toman esto. Los primeros, porque ¿qué hacían? Asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles. Estamos Hechos, capítulo 2, versículo 42, ¿no? Asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles. O sea, no eran que reunían y vamos a cantar un rato. Atenti con esto, ¿eh? No eran que reunían y, vamos a comer un poco, que después lo retaron porque se entraban en esto. Vamos a comer un poco. No reunían y se iban, ¿de qué hablamos? Qué lindo, somos todos cristianos, nos bautizamos y estamos acá contentos en eso. Acudían a la enseñanza de los apóstoles. Tenían sus bienes en común. Hay actitudes, yo no puedo permitir que un hermano mío sufra. Claro. Yo estoy viendo. Y después hubo que escribirlo porque se han ido recordando. Ustedes siempre tenemos que recordar que los evangelios se escribieron a la luz de la Pascua. O sea, cuando fueron recordando todo a la luz de la Pascua. Por eso vamos a encontrar mucho, los discípulos cuando resucitó Jesús recordaron esto que les había dicho. Aparece mucho en los evangelios esto. Entonces muchas de estas actitudes a la luz de la Pascua fueron diciendo, nosotros no nos tenemos que portar así porque Jesús nos dijo tal y cual cosa. Participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Por todo esto entonces la fe como tal, ¿qué tiene que ser? Y acá los catequistas tienen que ir tomando nota. La fe, porque de acá van a salir las canciones como la tenemos que hacer, tiene que ser conocida. Conocida, sí. No decir rezo por vos, no, pero a ver,
hoy le decía a los chicos de primer año en la escuela, cuando a mí me gusta alguien, o me gusta empecé primero por los cantantes, hasta que después dice cuando a mí me gusta alguien, y ya se ponen todos colorados. Primer año, en algunos lugares, primer año, creo que es segundo año, ¿no? Acá todavía en Santa Fe tenemos séptimo grado y después pasa primer año. Así que tradúzcalo cada uno a su región. Cuando le decís me gusta a alguien, se ponen como colorados, se sonríen, todavía y más el primer día en el secundario, con el profesor más viejo de la escuela, hablándoles de esto. Cuando a mí me gusta alguien, cuando empiezo a tratar de, bueno, ya quedó viejo esto de googlear, de buscar, de ver si tiene Instagram, quiero conocer de ese, está que a mí me interesa, quiero conocerlo, o me gusta alguien que admiro, quiero conocer más, ¿cómo que dijeron esto de tal o cual cosa, no? Anoche un exalumno me pregunta, ¿el profesor de computación tiene redes sociales? ¿Por qué? Y porque quiero un lugar en donde conocer algo de lo que me enseñó, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Uno quiere conocer. Bueno, lamentablemente esta mañana lo vio el profesor y justo el de computación no tiene ninguna red social. Casa de herrero, cuchillo de palo. En casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, entonces conocer, ¿no? Celebrada, vivida y hecho oración. Entonces, las tareas que son: conducir al conocimiento de la fe, que es lo que vamos a hablar hoy. Iniciar en la celebración del misterio. La próxima vamos a ver si lo convenzo a Nico, mi hijo, si logra tener tiempo para incluirlo. Formar a la vida en Cristo, enseñar a orar, que este año es el año de la oración, e introducir a la vida comunitaria. Entonces vamos al primero. Vamos a conducir, o llevar, yo digo, porque en el directorio para la catequesis está de las dos maneras. Entonces vamos a ver si vamos sacando de acá características que podrían tener las canciones de nuestras catequesis. Entonces nos va a ayudar a buscarlas mejor. Claro. Porque yo cuando termino en mi encuentro catequístico digo, ¿conocieron algo nuevo? ¿Celebraron? O yo, a mí me tenían un poco de terror. No era tan malo tampoco, pero cuando yo tomaba las prácticas de un seminario de catequesis de Rosario, porque estaban los aprobaba, pero cuando los evaluaba les empezaba a decir de todo, y una de las cosas era, bueno, ¿cómo estás presentando la palabra? ¿Vos le repartiste una oración a los chicos así por repartirle? O sea, ¿leyeron de memoria algo? ¿Cómo conocieron eso? ¿Sintieron a Jesús? Entonces, todo esto nos sirve para evaluarlo. Yo no sé si tienen ustedes por ahí a mano, si no lo leo yo, el punto número 80 de llevar al conocimiento de la fe. Ahí lo buscamos. Si no, no hay problema, esto lo vamos haciendo así espontáneamente. Recordanos que me quedé con... El número 80 hay un recuadro que Sí. dice estar recuadrado. Aquí Y dice llevar al conocimiento de la fe. Lo tenemos acá. Entonces, bien, vamos todavía así. Porque para mí es un lujo escucharlos a ustedes leer esto. Entonces, como buenos alumnos tenemos acá el material de estudio. Muy bien. Vamos. A ver, el punto número 80, que me imagino que ya los teleescuchas de esta radio deben haber descargado el directorio para la catequesis, que salió en 1920. No tanto, en el no, 2020... tan viejo no soy tampoco. En el 2020 salió, así que a buscarlo porque catequista que se precie tiene que tener. Bien. A ver, ¿qué dice con respecto a esto del conocimiento de la fe? En el punto número 80, entonces, la catequesis tiene la tarea de favorecer el conocimiento y la profundización del mensaje cristiano. De esta manera ayuda a conocer las verdades de la fe cristiana, introduce al conocimiento de la Sagrada Escritura y de la tradición viva de la Iglesia, promueve el conocimiento del credo, símbolo de la fe, y la creación de una visión doctrinal coherente a la cual se pueda hacer referencia en la vida. Es importante no subestimar esta dimensión cognitiva de la fe e incluirla en el proceso educativo de maduración cristiana integral. En efecto, una catequesis que opusiera contenidos y experiencia de fe resultaría fallida. Sin la experiencia de fe,
uno se vería privado de un verdadero encuentro con Dios y con los hermanos. Sin contenidos, se impediría la maduración de la fe, capaz de introducir en el sentido de la Iglesia y vivir el encuentro y la confrontación con los otros. Punto Ahí 80. Ahí está, punto 80 del Directorio para la Catequesis. ¿Qué riesgo corremos? El riesgo de volver a la catequesis de las tantísimas preguntas, ¿no? Entonces yo les tomo sí el examen, pero saben todo a la perfección, pero de fe nada. Entonces, confirmación, por ejemplo. Yo no puedo esperar ellos que van a hacer una profesión de fe el día que se confirman, yo no puedo esperar un último momento para enseñarlo. Eso tiene que estar incluido. Claro. Entonces, si encuentro una canción que habla del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, cuidado, porque no hay que confundir con algunas canciones que hablan del credo y que ya la semana que viene vamos a hablar de esto, no tendrían que incluirse en la liturgia, reemplazando a la oración. Exacto. Que corresponde. Bien. Yo siempre digo que con el Gloria, cuando vamos a la celebración de la Eucaristía, en distintas parroquias cantan el Gloria y la miro a mi esposa cuando cantan un Gloria, le digo, me robaron parte de Gloria, y lo cortan ahí, siguen adelante. Y digo, o hay desconocimiento del coro, o hay una falla en el sacerdote, pero bueno, es un poquito esto que decís vos, ¿no? Que va a ser tema para cuando trabajemos un poquito más la semana que viene. Claro, yo hago el credo nicaragüense. No me acuerdo en este momento cómo era el creo, Señor, firmemente, que de tu está bien, enseña verdades hermosas, pero no para la liturgia. Claro. Entonces, para esto, me puede llevar a mí en esto de enseñar el conocimiento de la fe, ¿no? Generalmente apunta la música que escuchamos o que solemos difundir a la experiencia de fe. Es importante, ¿no? Sí, es importante y atrayente la experiencia de fe. Y no está bien, como dice ahí, reducir solo a conocimiento. No sé si recuerdan ustedes ese chico que tenía tanto miedo porque nunca memorizaba nada. Nunca lo memorizaba. Entonces, cuidado que va a venir el padre Juan y les va a tomar a todos ustedes. ¿Se acuerdan de ese cuento? Sí. ¿No? Y el padre, pero como diría Mirta Legrand, la audiencia se renueva, entonces dice, les va a tomar las oraciones y el que no sepa no va a tomar la comunión. ¿No? El que no sepa no va a tomar la comunión. Entonces viene el Juan, le pregunta a María, a ver, decime el Padre Nuestro, lo sabe todo entero, decime el credo, hasta que llega a Juancito, justo Juan el padre Juancito. A ver, Juancito, decime el credo, empezó fácil. No, lo empezó difícil. A ver, Juancito, decime el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, danos el pan de cada... No, Juancito. A ver, decime el Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo, ruega por nosotros pecadores ahora. No, Juancito. A ver, una fácil, el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, danos el pan de cada día. No, Juan. Pero escuchame, Juancito, porque lo quería. ¿Cómo hacés vos para rezar? Y Juancito le dice, yo lo único que hago es repetir lo único que aprendí de memoria en la vida, que es el abecedario. A, B, C, D, F, G, y lo digo 3 veces, le digo al Señor, acomodalo como quieras. Claro. Entonces, el conocimiento de la fe no se trata de solamente memorizar oraciones o cosas, ¿no? Entonces, volviendo a las canciones muchas veces tenemos y difundimos canciones que repiten algo, una antífona, ¿no? Entonces como que son antífonas, vuelven a repetir una cosa, la vuelven a repetir, incluso te dicen a veces cuando voy, che, canta una que sepamos todos, y es a veces repetir, que para un momento de oración está muy bueno. Me acuerdo cuando había salido los primeros cancioneritos, no me acuerdo, de la Renovación Carismática Católica, allá por los 80, y que se lo llevé a un sacerdote y decía, bueno, pero son todas antífonas, porque es verdad, eran
muchas canciones eran cortitas, sí. eran como cortitas, ¿no? Entonces, no está mal, porque si no estarían, ¿cómo llego después al corazón? Yo llegué a lo mejor por una antífona. Dice, pero hay canciones que tendríamos que hacer, o sea, nosotros tendríamos que lograr, muy bien, aprendiste la canción, ¿cómo hacemos para que la experiencia madure? ¿Está? A ver, 2 canciones, y que estoy ahora cercano a una experiencia, acá en Rosario hay una experiencia que se llama Pascua Joven, yo algo hablé de esto. Sí. Lleva como 300, 400 participantes, y tengo alumnas que van, que quieren ir a eso, y vuelven, me acuerdo, 2 canciones, una es Vida en Abundancia, ojo, que tiene muchas verdades, tiene muchas verdades, pero les queda la antífona, vida en abundancia, y la otra, Maranatá, o sea, para no hablar solo la de Mechi Ruiz, sino también hablar de una mía, ¿no? Ven Espíritu, ven a morar, Maranatá, y se quedan con eso, pero no cae. Claro. Les queda en la cabeza, solamente en el corazón, o sea, les queda como en el corazón, pero no termina de hacer raíz, no se enraiza. Entonces, es importante lograr que las canciones vayan tratando de meterse, porque si no nos pasa lo que siempre decimos, lo de los apóstoles, ¿no? Hagamos 3 carpas. Y nos quedamos ahí. Te propongo que nosotros ahora, en este caso, hagamos 3 carpas en el caminito del conocimiento, descubriendo que nos vas dando realmente mucha luz, porque nos vas abriendo la cabeza, nos vas haciendo pensar sobre algunos criterios importantes de utilización de la música en la catequesis, en este caso, para poder conducir al conocimiento de la fe. Hacemos con esto una primera pausa musical, Ariel, pero no va a ser solo una pausa, porque también trae detrás su enseñanza, su conocimiento de la fe, que es lo que vamos a compartir. Si no hablamos ahora de canciones y no las cantamos. Claro. Exacto. Claro, muy bien. ¿Con qué no? Presenta la voz, Ariel. ¿Con qué? Breve, y después la voy a explicar. Dale, Bien. perfecto. Es para niños. Se trata de Abraham y de la formación del pueblo de Dios. ¿Cómo? Un estribillo polenta, puedo después contarles la historia de Abraham, el padre de la fe. Ahí Bien, está. Entonces, nos vamos con esta caravana de Abraham. Había un hombre muy bueno, dueño de muchas ovejas, que no tenía una casa ni terreno donde hacerla. Tampoco tenía hijos, pero sí una fe inmensa, que lo hacía hablar con Dios y hasta escuchar sus propuestas. Allá va la caravana, vamos con la caravana, que se va la caravana. Papá Dios le dijo un día, aquellas serán tus tierras, donde crecerán tus hijos y los hijos de tus hijos, tantos como las estrellas. Allá va la caravana, vamos con la caravana, que se va la caravana. Allá va la caravana, con carretas y animales. Parece que la mudanza se aleja de estos lugares. Si el Padre Dios lo aconseja, no va a ser un disparate. Abraham los guía en la marcha y todos caso le hacen. Allá va la caravana, vamos con la caravana, que se va la caravana. Allá va la caravana,
caravana. Se va la caravana. Na, 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 na. Me encantó. Yo me subí a la caravana con toda la historia que va contando la canción, Ariel. Me encantó, no había escuchado nunca. Realmente, y es más, pasaba la letra y yo iba cantando, porque hacemos como una especie de karaoke. Claro. Es tan pegadizo, y ni Cuando te lo digo que hacemos me con niños, movía. hacemos un trencito y van todos los chicos en trencito bailando. Muy bueno, muy bueno. Allí, Estas canciones las voy a ir subiendo porque estaban en cassettes, que yo les dije la otra vez, en el Facebook, que es Ariel Glasser Música y Catequesis, y en YouTube. Más adelante veremos Spotify, pero en YouTube Bien. pueden buscar Ariel Glasser Música y Catequesis, y voy a ir subiendo porque las debía, todas estas canciones infantiles, porque después me las piden los catequistas y no estaban subidas, así que pueden ir ahí. Ya hubo gente que me escribió el otro día y me puso, yo tenía el cassette de esta canción. sí. Esto surgió de un cassette al que le habíamos llamado Al trotecito viene Jesús, una historia con pastores. Entonces buscamos a los pastores que había en la Biblia, o los que condujeron al pueblo, Abraham, Moisés, la parábola del pastor, Jesús que entra, la parábola de la oveja perdida, digo. Entonces, va contando toda la historia con pastores. Así que, bueno, si Dios quiere, vamos a ir subiéndolo. Fíjense, hablar de Abraham, yo, a ver, mucho tiempo fui animador de pastoral de nivel inicial, primario y secundario. Nivel inicial, por ahí a hablar de Papá Dios, la creación, un poquito de Jesús. Jamás se me hubiera ocurrido, por ahí en un primario, en los primeros grados, hablar de Abraham. ¿Qué pasa? Este musical que hicimos, lo hicimos con nivel inicial y primario. Entonces, cada grupo representaba un momento bíblico, ¿no? Todas estas canciones llevaban al conocimiento de la fe, ¿no? Hablaban de Abraham, hablaban de Moisés, una parábola, la entrada en Jerusalén, la resurrección, todo un momento bíblico. Jamás pensé que los niños, que los más chiquititos, iban a terminar aprendiendo, por lo que decías vos, Cris, esto de que me quedé con el estribillo, y aprendiendo la vida de Abraham. A mí me rompió con los esquemas. Claro. Todo lo que yo tenía estructurado, que había pasado con Cataeco, también les conté la pasada, me desestructuró porque los chicos terminaron conociendo a Abraham. ¿Y qué decía? Bueno, lo que va diciendo la canción, no tenía hijos, Dios le promete que va a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y hasta hubo una persona mayor que me contó que cuando tuvo que mudarse a otro pueblo, que decía, ¿estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien con esto? Escuchó esta canción, la parte que dice, si el Padre de Dios lo aconseja, no va a ser un disparate. Qué bueno está. Jamás hubiera pensado. Y después había otros padres que me querían matar porque creo que ya lo dije, ponían el cassette en el auto y estaban podridos de escucharme porque tenían que dar vuelta y dar vuelta. Y un testimonio, yo tengo un sobrino, Luciano, tiene novia, es repositor en una farmacia. Cuando era chico, tiene una característica especial, Luigi es trisómico, tiene síndrome de Down. Entonces, lo habían llevado a catequesis especial. Él en ese momento, como recibía los cassettes míos, me decía, mi tío famoso. Él decía, veía los cassettes, el tío famoso. Y él cuando llega a catequesis especial, la catequista se da cuenta que empieza a levantar la mano. A cada rato y decía, claro, como Abraham. Claro, como Moisés. La catequista decía, pará, estaban dando cosas básicas y este chico... Y entonces le preguntan, dice, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe de Abraham? ¿Cómo sabe de Moisés? ¿Cómo sabe la parábola? Y ellos dicen, no, por el tío famoso. Claro. ¿Quién? Ariel. Acá en Rosario somos pocos, nos conocemos. Claro. ¿No? Entonces dice, dice Ariel,
cómo terminó Luciano pasando a catequesis familiar. Mirá. Catequesis familiar porque, claro, decía, llevaba de otra manera las cosas, levantaba la mano a cada rato. Así que Luciano, fíjense como una canción, ¿se dan cuenta con lo que estoy queriendo decir, no? Las canciones nos pueden llevar al conocimiento de la fe. En este caso, la Biblia, la historia de salvación, antes hablamos del credo, pero ahora vamos a una canción un poco más grande, más grandes, que la compuse en una época que tiene mucho de conocimiento. Si pueden, traten de escuchar todo el álbum, que se llama Creo, que fue para el año, me acuerdo que previo al 2000, no sé si recuerdan que había un año que era el año de Dios Hijo primero, después el año del Espíritu Santo, luego el año del Padre, ¿no? En el año del Padre hice un cassette que se llamó Creo, y tiene también eso que tararía antes. Entonces es interesante porque va hablando de muchas cosas. Y esta canción, a pedido de muchos cordobeses que me decían que yo no hacía cumbias, es una cumbia, pero presten atención al contenido, porque va hablando de lo siguiente. Me acuerdo que para componer esto estuvimos con los padres de Luigi, justo en unas vacaciones. Mi cuñada es bioquímica y mi concuñado es ingeniero químico, y hablábamos mucho de la ciencia, ¿no? Y de la ciencia desde la fe. Y entonces cuando hablábamos de la ciencia, ese álbum tiene mucho de esto, hoy en día es átomos, protones, electrones, son ese polvo con que el Padre nos formó, ¿no? Entonces, actualizar aquello, y en esto tiene unas cosas muy profundas, esta cumbia, que como le dije la otra vez, no por ser cumbia no deja de transmitirnos cosas de fe, ¿no? A ver, ¿qué dice? Nuestro Padre Dios creó el inmenso mar y nos brindó una tierra sin divisiones. Y va diciendo, esta herencia es para vos desde que se la regaló al primer hombre. Luego va diciendo, hombre, padre de hombres que fueron donde le pareció, al este, al oeste, al sur, al norte, blanco los dejó el frío, a otros tostados por el calor. Unos fueron más ricos, otros más pobres. Y fíjense cómo viene la raíz de pecado. Se olvidaron de Dios, ya nada los unió, las fronteras surgieron, hubo guerra y dolor. Pero el Hijo de Dios nos vino a liberar y la palabra hermano pudimos escuchar. Dirán, ¿todo eso en una cumbia? Cuando vayan escuchando van a decir, dale. ¡apa! Sí, en una cumbia. Y después algo teológico profundo. Sí. Dice, Él nos hizo en su cuerpo, esto viene muy bien para que algunos lo repasemos porque muchos que estamos a veces no entramos en conciencia. Él nos hizo en su cuerpo un solo cuerpo que es inmortal. Y en su Espíritu Santo una sola alma, hasta que el Padre sea Dios todo en todos. Claro. En el final, y nos regale el cielo como morada. Miren cuántas cosas. Totalmente. Sí. Cuántas cosas que dice esta canción. A ver, que no es mérito mío. Yo tenía un cura que me apuraba porque teníamos que llegar a hacer la representación con un secundario. Yo escribí después muchas obras de estas, ¿no? Entonces, cuando teníamos que hacer una obra con el secundaria, el cura venía, mira, tenés que decir esto. Pero ¿cómo lo meto en una rima? Bueno, eso es problema del músico. ¿Cómo lo meto en una rima? Como cuando dice la canción a Madre del Tránsito. ¿Cómo pongo en una rima? Que ya algún día se la voy a cantar. Dale. ¿Cómo pongo en una rima esto? Así que no sé si la podemos escuchar Dale. ahora. ¿Cómo se llama la canción? La canción es Gloria. Gloria. Es Gloria. La compartimos entonces. Nuestro Padre Dios, el inmenso mar creó y una tierra nos brindó sin división.
que la regaló al primero. Que es inmortal y en su Espíritu Santo una sola alma, hasta que el Padre sea Dios todo en todos en el final y nos regale el cielo como morada. Gloria demos a Dios, al que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hola Radio María, escuchando el programa, y nosotros aquí en mi comunidad tenemos una canción muy linda para este tiempo, sobre todo para explicarle a los niños, que dice: Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Quita la piedra, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Es una canción muy bonita que llega al corazón y se le puede explicar a los niños la resurrección del Señor, su muerte y su resurrección. Gracias, muchas bendiciones. Claro que sí. Bueno, mientras Cristian sigue bailando, sí, dale. Gracias por esos aportes, realmente ayuda mucho lo que cada uno va compartiendo. Por aquí Paola se comunicaba desde Vicente López ya hace un rato cuando comenzamos este encuentro con Ariel y nos preguntaba ella quién estaba hablando en la radio, hablando y cantando, podemos decir. Exacto, hablando, cantando, y podemos decir que también se anima a hacer la mímica de las canciones, ¿o no, Ariel? Que eso va sumando muchísimo. Bien, muy bien, eso suma porque, y sobre todo porque, está bien, uno de los gestos hipoacúsicos, estaría bueno aprenderlo, el lenguaje de señas, ¿no? Yo tengo una canción que se llama Tu Llamado, y esa sí está con lenguaje de señas. Me lo debo a mí porque, bueno, lamentablemente yo voy a ir perdiendo la audición, ya eso está pronosticado. No voy a llegar a ser sordo como una tapia, pero sí, uso audífonos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es bueno también ir incorporando, ¿vieron cómo se hace el proceso de fe? También el proceso de gestos. Uh-huh. Ir de a poco enseñando cómo poder ir incorporando gestos del lenguaje de señas, ¿no?
que a veces son bastante, hay gestos que son bastante universales. Sí. Y otros no importa, porque también es algo que, bueno, acá ya tendría que entrar a jugar mi hija Belén, que son las grandes discusiones que tenemos por ahí a veces en casa, de la danza. Nosotros nos falta esa parte de la danza, cuando en la Biblia, es las discusiones que tienen, ella es bailarina, mi hijo músico, entonces dice, sí, pero Dios no canta en la Biblia, baila. El Señor está en medio de ti con danza, dice la palabra. Dice, y hay un montón de momentos en que el pueblo de Dios danza. Entonces es una expresión con todo, con nuestro cuerpo, con nuestra alma. Decir en los Entonces, hermanos de África, en las misas. Claro. Movilizarnos con todo. Y lo otro, que tiene que no quede, como decíamos la otra vez, no quede solo en el gesto, sino que ese gesto me sirva para concentrarme, que complete a lo que yo estoy queriendo enseñar. Claro. El gesto que complete y que me haga concentrar más acerca de lo que estoy enseñando. A ver quién se juega y celebra la vida nueva moviendo su cuerpo. Entonces puedo ir haciendo, hay un río de vida corriendo por mi ser. ¿Sí? Entonces esas son canciones por ahí de animación. Pero ir pensando y buscando otras canciones también, por ejemplo, antes decimos del credo, y de una visión doctrinal coherente. Y acá voy a poner el dedo en la llaga. Ay. A ver. Una visión doctrinal coherente, porque me pasa cuando voy a dar charlas o algún curso, que empiezo a escuchar canciones y uno empieza como Mirta Legrand. ¿Cómo la tengo, Mirta? Se lo digo, no se lo digo, no se lo digo, se lo digo, no se lo digo, se lo digo, no se lo digo. Y de pronto le digo, no es un autor católico. No es un autor católico. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. Yo puedo cantar canciones de quien sea. Hay un himno egipcio que se tradujo según Alfonso Shekel, y es uno de los salmos, o sea, es muy probable en las investigaciones. San Francisco de Asís tomaba canciones. Y acá vamos a ver bien por qué. No es una cuestión de prurito, de decir, ay, yo no canto lo tuyo, ¿no? Porque ellos pueden decir lo mismo con nosotros. No, esa canción no la canto porque es católica. Bueno, como hace un primo mío que pone canciones mías, que les dije yo que es pastor, y no le dice que es un católico. Sino que el problema viene, la dificultad viene, cuando yo escuché a ese cantante, porque yo el proceso lo hice, escuché a un catequista amigo cantando una canción en una adoración eucarística y dije, qué buena que está esa canción, la voy a buscar. Cuando la empiezo a buscar, resulta que no era de un autor católico. Yo estoy maduro, teóricamente, por lo menos doctrinalmente, no me voy a dejar desviar en mi fe. Claro. Pero una persona débil a nivel doctrina, que comienza a escuchar canciones que no son de autores católicos, pueden irnos llevando por algún lugarcito de su doctrina. No le pidas perdón a nadie, solo pídele perdón a Dios. No tenemos ídolos de yeso, ni Dios está. ¿Dónde está tu Dios? El tuyo está muerto, el mío resucitó. Y es claramente una agresión hacia la cruz nuestra del cristiano. ¿Por qué dicen el tuyo está muerto, el mío resucitó? Y a lo mejor yo lo pongo en una playlist y voy cantando. ¿Se dan cuenta? No es solo por bruto. ¿Puedo escucharla? Sí, la escucho, pero tengo que tener cuidado de no meterme en esa doctrina. Ese es un punto súper importante para madurar. Si queremos ir madurando nuestra doctrina. Y yo como catequista tengo que colaborar en eso. Exacto, en un criterio. Y con eso también, Ariel, pensando en la música como un recurso, como un instrumento, herramienta de evangelización, de conocimiento de la fe, también decir, bueno, no, si quiero dar un tema, por ejemplo, como catequista, que lo aprendan a través de la canción, sino cómo presento esa canción, qué introducción, cómo voy acompañando, porque con la canción misma, yo recuerdo experiencias mías, muchas canciones que aprendíamos de niño porque nos gustaba el ritmo, nos gustaba la coreografía, y yo años después
me enteré que tenía referencias bíblicas, pero porque en su momento no tuve esa información. Claro. Entonces, sí presento la canción, pero ¿cómo acompaño también ese recorrido? Exacto, por eso es tan bueno cuando se hacen los pesebres vivientes o los viacrucis vivientes, en donde se van contando momentos de la vida y se los hace también teatralizar a los chicos. Representar, hacer una representación. Les digo más, y esto se lo afano a las convivencias con Cristo. Hago una contemplación actuada, ¿sí? ¿Qué es una contemplación actuada? Me ubico en ese momento de la palabra de Dios y lo expreso con mis gestos, con lo que voy haciendo, el hijo pródigo. ¿Cuántas canciones? Hay canciones que cuentan. La parábola de la oveja perdida. Eras un pastorcito y la voy haciendo teatralizar con los chicos y luego ya les quedó la parábola de la oveja perdida. Totalmente. ¿No? Entonces es súper importante también tener en cuenta esto del conocimiento de la fe en las canciones. Ariel, 3 minutos nos quedan. Sí. Perdón, Esta vez pudimos hacer las canciones, ¿eh? Sí. Para poder ir cerrando, dándole algún toquecito. ¿Queda algún mensaje? Sí, por aquí, por ejemplo, Selva dice, en referencia a la primera canción, La Caravana de Abraham, decía ella que llama a moverse. Dice, gracias porque mi almuerzo es más rico con ustedes. Dice, y es re importante la música, las canciones en la catequesis, y qué lindo sería tenerlo a Ariel un día aquí en nuestra diócesis, en la diócesis de Goya, dice Silvia. ¡Apa! Bueno, después de mayo, conéctense conmigo. Ahí está. Porque el 1 de mayo, que es el día de quién? ¿De San José, trabajador? De San José, Claro. el día del trabajador, iba a ser mi primer día de jubilado. Ah, ¡Qué bien. genial! Así que a partir de mayo voy a estar a mayor disponibilidad, ya me están ocupando algunos, para Dale. ir a las escuelas y también cantar y preparar algunas obritas para los chicos. Dale, Bien. ¿alguna Después ya veo vueltita? que me pasa como cuando uno se compra un armario, que después te quedan espacios vacíos y los terminás llenando, ¿no? Totalmente. Recordamos entonces, estamos conversando para quienes preguntaban también con Ariel Glasser, quien es catequista, músico católico. Ariel, ¿y tenés página web, algún sitio donde nos podamos comunicar con vos? Sí, el Facebook es Ariel Glasser Música y Catequesis, la página web también, Ariel Glasser Música y Catequesis, y en YouTube, que estoy ahora, voy a ir subiendo las canciones infantiles también, Ariel Glasser Música y Catequesis. O sea, Todo con S, Glasser, ¿eh? sí, Por las dos. láser con una sola S, como un rayo láser con una G adelante. Ahí está. Bien. ¿Sí? ¿Ah? Mi hija la hace fácil, dice Glaser, entonces todos lo escriben bien, ponen Ahí la C. está, en Ahí inglés. está. Ahí Aunque es está, alemán, perfecto. es Glaser. Ariel, te mandamos un abrazo grande y Bueno. gracias, como siempre, por el testimonio y por la enseñanza. La próxima, prepararnos con la liturgia. Allá vamos, un gran abrazo, Gracias. Ariel. Chau, chau, chau.